terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. Bueno, y ya centrando nuestro pensamiento en que la luz la tenemos adelante nuestro, que la luz vino al mundo y vino para que todos nosotros iluminemos nuestras vidas, nuestras casas, pero que para que también nosotros seamos la luz de nuestros hermanos, para que dejemos todas esas cosas que nos hacen entrar en ese mundo tan feo de las tinieblas y que nos apartan del camino del Señor. Ya vamos a ir a Juan 3, 14, 21, nuestro Evangelio del Señor Jesucristo. De la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Es palabra de Dios. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Queridos hermanos, cuando Moisés puso aquella serpiente sobre aquello asta, debido al juicio de Dios sobre el pecado del pueblo, todas las personas que habían sido mordidas por esa serpiente, lo único que tenían que hacer era levantar esa mirada. Todo aquel pueblo que había sido afectado por esas mordeduras de serpientes venenosas, en ese desierto, una vez que fijaran la vista en esa serpiente que, como todos ya sabemos, era de bronce, le iba a dar esa posibilidad de salvarse. Yo lo llevo esto a la vida cotidiana y veo que todos nosotros hoy también tenemos esa posibilidad de levantar la mirada al cielo. ¿Para qué? Para de esta forma abrirnos a la fe, abrirnos a realizar la voluntad del Señor, y es al levantar la mirada también nos va a llevar a nosotros como resultado final a que entremos a compartir esa vida eterna, que es el premio a lo que todos aspiramos llevar. Pero también era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Acá, si vamos antes a este diálogo, vemos que Nicodemo le decía que era necesario nacer de nuevo. Acá hay dos cosas que vamos a hacer notar. La primera es que nos dice justamente este renacer, nacer a la voluntad de Dios, nacer a la luz. Y para eso es necesaria una profunda conversión, cuando los pecadores por ahí tenemos tan impregnadas algunas costumbres que no son justamente lo que el Señor nos pide.
Por eso a veces es tan difícil esa conversión. Una de las cosas es nacer de nuevo y la otra es que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Fíjense que están relacionadas la muerte y la resurrección. Es necesario que Él sea levantado, pero Él ya ha sido levantado, queridos hermanos. Él ha levantado nuestro castigo. Y ahora vamos a enfocarnos en que el Espíritu de Dios es el que nos va a regenerar. Ven, Espíritu Santo, regenéranos, penetra en nosotros, porque es el único que nos puede hacer nacer de nuevo. Pero no nos olvidemos que es necesario que al nacer de nuevo tengamos una nueva vida. No podemos nacer de nuevo y seguir transitando la vida que teníamos antes. Es la única manera de la cual el Señor nos puede recibir. Conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejan de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer. Si Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Todo lo que motiva esto justamente es que Dios amó tanto al mundo. Pero hay un detalle muy lindo, que Dios nunca salvó al mundo por medio de su amor. No dice aquí que el amor de Dios salvó al mundo. Porque fíjense que el amor de Dios de por sí no es el amor justamente que va a salvar al mundo. ¿Por qué nos salva Dios? Dios nos va a salvar por su gracia. Porque todo lo que tenemos por gracia de Dios. Fíjense que el Espíritu Pablo, cuando le escribe a los Efesios, dice muy clarito, ¿no? Acá en el capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Ahora, ¿cómo nos va a salvar Dios a vos, a mí, a todos nosotros? Dios te va a salvar justamente por su gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel justamente que cree en Él se salve. Y acá estás vos, estoy yo. Vamos a poner el nombre tuyo, todo aquel. Pon el nombre tuyo, el mío. Para que todo aquel que cree se salve, no se pierda y tenga justamente vida eterna. La palabra cree, fíjese que cree, creer en Él, creer en Cristo, es confiar en Él. Él llevó toda nuestra pena, la pena y nuestros pecados también. Fíjense que es un asunto personal entre el Señor y yo creer en Él. Si yo no creo, no cumplo lo que Él me pide. Sus mandamientos, todas las obras. Si no tengo fe en Él, digo, ¿para qué las voy a cumplir? En cambio, si realmente tengo fe y elijo ese camino, tengo que actuar de acuerdo a lo que me está pidiendo el Señor. Por eso justamente es todo lo mismo. El Señor yo diría que no nos exige, porque nosotros tenemos nuestro libre albedrío, somos libres totalmente. Pero a veces nos pasan cosas en la vida que nos complican un poco esa fe. Por eso yo pienso que
ante esas complicaciones tenemos que actuar como el Señor nos pide. Y una vez que actuemos de acuerdo a como el Señor nos pide, solo nos vamos a dar cuenta que hay una sola forma de actuar. Y es actuar bajo la luz de sus mandamientos y analizando que todo lo que hagamos, lo hagamos acorde para que el Señor esté satisfecho con nuestras obras. Vamos a pasar al versículo 17 y 18. Porque Dios nos envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Causado, vuelvo a ti, Señor, dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. La edad que tengas, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Vamos a ver acá. Cuando Jesús viene en esta primera vez, no llegó como juez. Eso quedó muy aclarado en esta conversación que tuvo con aquel hombre, acuérdense, en Lucas capítulo 12, que quiso que el Señor juzgara entre él y su hermano. Pero él le dice en el 14, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y acá queda bien claro que Jesucristo no vino como juez la primera vez que vino a este mundo, a la tierra. Él viene como un salvador. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que la segunda vez, la próxima vez que venga, podríamos decir en cierto modo que va a venir como juez. ¿Por qué? Porque Él nos va a juzgar, pero nos va a juzgar de una forma perfecta. Nos va a juzgar mediante nuestras obras. Recuerden, queridos hermanos, que dicen, y se abrirán los libros de la vida. Se va a abrir el libro tuyo, el libro mío, el de Pablo, el de Leo. Se nos van a abrir todos. Y ahí es donde el Señor va a decir, bueno, ¿con qué vara me diste vos? A los demás, con esa misma vara, yo te voy a medir a vos. Por eso es tan importante la misericordia, la caridad, el no condenar, el ser piadoso. El Señor nos está ofreciendo, le está ofreciendo al mundo que por medio de Él seamos salvos. Más adelante vamos a ver por qué es esto, por qué Él va a ser la luz. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Porque como decíamos recién, el que no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios, en ese maravilloso nombre de Jesús, no va a seguir sus pasos, los pasos de ese Salvador, que Él nos va indicando el camino que tenemos que seguir justamente para llegar al Señor. Por eso si creemos y lo seguimos en todo sentido.
Fíjense que muchas veces cuando tenemos que tomar alguna decisión decimos, ¿y yo qué hago? Buscamos nuestra conveniencia personal a veces y no nos importan nuestros hermanos. Entonces tenemos que decir, sí, estoy complicado, pero ¿cómo actuaría el Señor en mi lugar? ¿Cómo actuaría Jesús, el Salvador del mundo? Y ahí es donde yo le voy a pedir que me ilumine para hacer lo que Él quiere, para seguir sus pasos. Yo pienso que sería una de las maneras, de mi punto de vista, más correctas de hacer la voluntad del Señor. Y de esta forma, evitar cualquier tipo de error. Demostrarle que estoy creyendo, que quiero imitarlo a Él. ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero yo no soy como ese? No nos comparemos con nadie. Cuando nos comparamos con alguien, hagamos una comparación con la perfección, con el Señor. Es muy fácil compararnos con un hermano pecador como yo. Voy a ser igual, mejor, peor, como lo quieran llamar. Pero la perfección es compararnos con el Señor. Tratemos, por lo menos tratemos de imitarlo al Señor. Sé que a veces es difícil, pero fíjense que si Él no vino para juzgar, yo tampoco tengo que venir al mundo para juzgar. Y si Él vino para que mi hermano se salve y que yo me salve, bueno, hagamos esos actos, demos buen consejo, acompañemos al que erra, hagamos la corrección fraterna. En cuántas cosas podemos ser también nosotros esa luz, aquel que guíe el camino de mi hermano. Por eso, queridos hermanos, en esto consiste el juicio. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aunque a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Ahora vamos a los versículos 19, 20 y 21. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz, y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por todo el que obra mal, aborrece la luz, y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Fíjense que el único juicio que abarca a toda la humanidad, diría yo, es la llamada justamente a vivir en la luz. Pues tenemos que ver que cuando el sol sale, nadie se va a poder esconder de los rayos del sol. Fíjense que los hombres, cuando Cristo nace, ninguno se puede esconder de la luz de Él, porque va a llegar a todos lados, hasta en los peores lugares del mundo.
cuando el Señor quiere, llega. Fíjense que los hombres a veces se hacen casas propias con deseos malos para poder esconderse del Señor, casas de egoísmo, de oportunismo, pero por esa libertad que tienen se equivocan justamente con sus obras. Pero ¿qué obra que no tiene luz puede triunfar? Fíjense que todo lo que triunfa tiene una sola fuente de luz. Y justamente esa luz es la de Jesús. Están las tinieblas que son tentadoras, ese camino ancho que a veces nos reconforta, pero son obras que nos van a reconfortar por un rato nada más. Son esas obras que nos puede dar Satanás, nos puede hacer dar esos triunfos pasajeros y no las delicias celestiales que tiene preparada el Señor para nosotros, que son duraderas. Todas esas victorias pasajeras y de momento, como son los vicios, cuántas veces mediante la droga, el alcohol o cosas así, las personas piensan que tienen felicidad por tener cosas materiales. Y no es así, porque son cosas que están atadas a las tinieblas, son cosas oscuras, son cosas pasajeras. En cambio, todo lo que viene iluminado por la luz del Señor, tal vez al principio es difícil, porque a veces nos cuesta la misión, acompañar al prójimo, dar buen consejo, a veces nos cuesta según quien sea, pero todos sabemos bien que el resultado justamente es el que nos va a llevar a esa vida al lado del Señor, esa vida placentera, esa vida de paz, libertad, tranquilidad. Fíjense que el que obra la verdad va a la luz, porque como decimos siempre, la verdad nos hace libre. El pecado, detrás del pecado siempre hay una mentira. Digo los vicios porque una persona que es alcohólica, en el fondo, drogadicta, ladrón, hay una mentira. Esto lo hemos charlado a veces con los chicos en la cárcel. Y fíjense que detrás del pecado siempre hay una mentira. Y lo hablábamos con ellos y cuántos me han dicho, sí, la verdad nos hace libre. El pecado nos encarcela porque está fuera de, ya que estamos hablando de la luz, yo diría de los rayos del amor. Ese amor que se viste de luz, ¿no? Fíjense que la naturaleza, si no tuviera la luz, las plantas morirían. Nosotros también somos parte de esa vegetación que si no tenemos la luz del Dios, vamos a morir. Fíjese que cuántas veces tenemos días feos y cuando sale el sol decimos vamos a la playa, estamos bien, estamos contentos. La luz, el sol, en todos los aspectos de la vida, siempre nos da la alegría. Fíjese que el pecado nos da miedo. Hasta a veces cuando decimos una mentira piadosa, pero no deja de ser una mentira, porque el día que sale a la luz también nos hace sentir mal. ¿Cuántas veces el pecado nos puede llevar a perder la familia o todo tipo de amores, hasta un amigo? Fíjense que Dios no cambia de forma. La luz de Dios siempre es una luz franca que nos da alegría. En cambio, esas tinieblas que nos oscurecen la vida, nos da esos placeres que de entrada son espectaculares y después son carísimos, porque lo único que nos llenan es de tristeza, temor. Por eso el único temor que tenemos que tener es el del pecado. Cada vez que pecamos, mentimos contra nosotros y contra el Señor. A veces tenemos que tener en cuenta que este cuerpo corruptible, por la necesidad de tener cosas, de ser más, nos graba el alma. Dice el libro de la sabiduría, este cuerpo corruptible que graba el alma. Eso de sentirse grandes, de sentirse poderoso, de sentirse que poseemos más bienes terrenales. Esos son todos los regalos de las tinieblas. Por eso, queridos hermanos, hoy yo los invito a que tengamos un nacer de nuevo, porque al final siempre es mejor lo que viene.
tomes en cuenta, déjame nacer de nuevo, oh Señor. Conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este deja en mi corazón. Por la muerte que ha causado, vuelvo a ti, Señor, dame vida.